La narrativa de Cam y las repercusiones de su castigo constituyen uno de los episodios más enigmáticos y debatidos de la Biblia. Este evento, ubicado en el libro de Génesis, nos desafía a comprender las consecuencias de nuestras acciones y la complejidad del comportamiento humano frente a las leyes divinas. La maldición que recae sobre Cam no solo afectó a su descendencia Canaán, sino que también dejó huellas perdurables en la historia de muchas generaciones. Cam, uno de los 3 hijos de Noé, se encuentra en el foco de una controversia que surge después del diluvio universal. Según Génesis 9, 20-27, Noé, el patriarca que salvó a la humanidad del exterminio por su obediencia a Dios, es ultrajado por su propio hijo. Este acto no solo revela las tensiones dentro de una familia que fue escogida por Dios para restaurar la humanidad, sino que también nos incita a reflexionar sobre el respeto y la reverencia hacia nuestros antepasados. La maldición que Noé impone sobre Canaán, hijo de Cam, representa un momento crítico que muchos estudiosos e intérpretes bíblicos han tratado de explicar. ¿Por qué Noé maldice a Canaán y no directamente a Cam? Este detalle sugiere una dinámica de pecado y castigo que afecta más allá del individuo directamente responsable del acto y se extiende a su progenie, un tema recurrente en las Escrituras. Este episodio nos motiva a considerar la importancia de nuestras acciones y sus repercusiones a largo plazo. La historia de Cam no es simplemente un relato sobre el pecado y la maldición. También es una invitación a meditar sobre la justicia, la misericordia y la moralidad en el ámbito familiar y social. Cam, identificado en Génesis como uno de los hijos de Noé, desempeña un papel crucial en los eventos que siguieron al diluvio y que moldearían el curso de la historia bíblica. Hermano de Sem y Jafet, Cam es más conocido no por sus logros, sino por su acto de indiscreción que resultó en la famosa maldición sobre su descendencia. Según la narrativa bíblica en Génesis 9:18, Cam es reconocido como el padre de Canaán. Esta conexión es crucial porque no solo establece un lazo genealógico, sino también una carga profética y moral que afectaría a futuras generaciones. En las culturas del antiguo Oriente Próximo, la identidad y el destino de una persona estaban profundamente enraizados en su linaje, lo que confiere un significado aún mayor a las acciones de Cam. El papel de Cam en la historia bíblica es complejo, ya que sus acciones sirven de catalizador para futuros eventos y conflictos relatados en las Escrituras. A través de su relato, vemos cómo un momento de debilidad humana puede tener consecuencias que van más allá de la vida de un solo individuo, afectando a comunidades enteras y a las narrativas teológicas. El análisis de Cam y su legado es esencial para comprender no solo la historia bíblica, sino también los temas del pecado, la vergüenza y la responsabilidad desde una perspectiva más amplia. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones resuenan a través de las generaciones y cómo seremos recordados por nuestras elecciones y comportamientos. Noé, el patriarca de la historia del diluvio, es descrito en Génesis como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Elegido por Dios para construir el arca que salvaría tanto a la humanidad como a los animales de la destrucción total. Noé representa la obediencia y la fidelidad en medio de una generación corrupta y pecadora. La integridad de Noé se resalta repetidamente en la narrativa bíblica, posicionándolo como un modelo de virtud y temor a Dios. Su capacidad para mantener su rectitud en un mundo dominado por la maldad es un testimonio de su carácter excepcional y su relación especial con Dios. Este contexto de corrupción y maldad hace que la caída posterior de Noé y el incidente con Cam sean aún más trágicos y significativos. El papel de Noé como justiciero no se limita
a su obediencia al construir el arca. Tras el diluvio, su vida y acciones continúan siendo fundamentales para la reestructuración de la sociedad humana en un nuevo mundo. A través de él, Dios establece un nuevo pacto, no solo con Noé, sino con toda la creación, señalado por el arco iris como un símbolo de la promesa divina de nunca más destruir la tierra con agua. La historia de Noé y su interacción con sus hijos después del diluvio nos enseña sobre la fragilidad humana y la importancia de mantener la justicia y la integridad, incluso cuando somos puestos a prueba. Nos recuerda que cada decisión y acción tiene el potencial de influir en nuestro entorno y en las generaciones futuras. El diluvio, descrito en Génesis, no fue solo una catástrofe natural, sino una decisión divina para purificar la tierra de la corrupción y la maldad que la habían consumido. Dios observó que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo mala todo el tiempo. Génesis 6:5. La elección de Noé para liderar este nuevo comienzo destaca su singularidad en un mundo perdido en el pecado. La construcción del arca fue un acto de fe inquebrantable y una demostración de la gracia y misericordia de Dios, ofreciendo salvación a Noé, su familia y especímenes de toda criatura viviente, preservando así la biodiversidad y la posibilidad de un futuro regenerado. El diluvio se presenta tanto como una manifestación del juicio divino como de la renovación. En este relato, la Biblia nos ilustra acerca de la equidad de Dios y su aspiración de renovar y conservar su creación. Asimismo, nos confronta con la realidad de que, aunque Dios es benevolente y compasivo, igualmente es recto y sagrado, no tolerando el pecado de manera permanente. Tras el diluvio, el mundo emergió como una página en blanco donde Noé y su linaje tendrían la oportunidad de reconstruir la humanidad basándose en los principios y estatutos que Dios dictaría. Este segmento de la historia es esencial para comprender cómo las acciones de Noé y sus descendientes influenciarían el rumbo moral y espiritual de la humanidad. La familia de Noé, integrada por su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafé, y sus esposas, desempeña un papel crucial en la narrativa del diluvio. Como los únicos supervivientes humanos de este evento devastador, cargan con la responsabilidad y el reto de repoblar y administrar un mundo radicalmente alterado. Esta configuración familiar es clave para comprender los sucesos que acontecen tras el diluvio, en particular el incidente con Cam y la consiguiente maldición de Canaán. La cohesión y unidad de esta familia, así como sus tensiones y conflictos, reflejan los retos inherentes a la tarea de establecer un nuevo orden global bajo la guía de Dios. Cada miembro de la familia de Noé desempeña un papel crucial en la reconstrucción social post-diluvio. Mientras Noé se dedica a la agricultura y la viticultura, sus hijos tienen la misión de expandirse y repoblar la tierra. No obstante, es en el marco de estas responsabilidades donde surgen las pruebas y tensiones que culminan en el incidente vergonzoso y sus significativas consecuencias. La relación entre Noé y sus hijos también ofrece una visión sobre la importancia de transmitir valores y principios de una generación a otra. A pesar de los desafíos y errores, la familia de Noé es un ejemplo de la perseverancia humana y la gracia divina, esforzándose por cumplir su misión en un mundo postdiluviano lleno de esperanzas y nuevas posibilidades. Después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé y sus descendientes, un momento crucial que simboliza la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Este pacto, representado por el arco iris en el cielo, es un símbolo de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9, 11, 17. El arco iris,
con su belleza efímera y su aparición tras la tormenta, actúa como un recordatorio constante de la clemencia y la lealtad de Dios. El simbolismo del arco iris va más allá de una simple promesa. Representa una nueva oportunidad para la humanidad y un llamado a vivir en armonía con la creación y bajo los preceptos de Dios. Este pacto no establece condiciones para la humanidad, lo que lo distingue dentro del contexto bíblico. Es un regalo gratuito de Dios que enfatiza su amor incondicional y su deseo de una relación continua con sus criaturas. Este pacto posiciona a Noé y su descendencia como los nuevos custodios de la creación de Dios, encargados de poblar la tierra y gobernarla de manera justa. Este mandato no solo resalta la soberanía de Dios sobre el mundo, sino también la responsabilidad humana de cuidar y preservar el medio ambiente, un principio que sigue siendo relevante hoy en día. El pacto con Noé se convierte en un pilar teológico para la justicia, la misericordia y la ética ambiental en la tradición judeocristiana. Reflexionando sobre este pacto, se nos invita a considerar cómo nuestras acciones contribuyen a la conservación o destrucción del mundo que Dios nos ha confiado. Ahora abordaremos un aspecto crucial: el inicio de la viticultura y el error de Noé. Después del diluvio, Noé comienza una nueva etapa en su vida dedicándose a la agricultura y específicamente al cultivo de la vid. Génesis 9:20. Este nuevo comienzo simboliza la reactivación de la vida cotidiana y el esfuerzo humano por reconstruir y prosperar en una tierra purificada. La viticultura, en particular, representa la capacidad del hombre de trabajar la tierra y disfrutar de los frutos de su labor. Sin embargo, esta nueva empresa lleva consigo riesgos y responsabilidades. Noé comete un error significativo, se embriaga con el vino de su propia viña y se encuentra en un estado de desnudez dentro de su tienda. Este incidente marca el primer paso en falso del hombre en el nuevo mundo y subraya la vulnerabilidad humana frente a los excesos y las tentaciones. La embriaguez de Noé no solo es una falla personal, simboliza la lucha continua del hombre contra la debilidad moral y la tentación. A pesar de su condición como hombre justo y su relación cercana con Dios, Noé no es inmune a los errores que pueden llevar a consecuencias desastrosas, no solo para él, sino también para su familia. Este episodio sirve como una advertencia sobre los peligros del consumo irresponsable y las repercusiones que pueden seguir a decisiones imprudentes. La historia de Noé nos enseña que incluso los justos pueden caer y que cada acción tiene el potencial de influir en nuestro legado y nuestras relaciones. La vulnerabilidad de Noé alcanza un punto crítico cuando Cam lo encuentra desnudo y ebrio dentro de su tienda. Este momento de descubrimiento no solo es físico, sino profundamente simbólico, revelando la fragilidad y la vergüenza humana. Génesis 9, 21-22. La reacción de Cam a este descubrimiento se convierte en un punto focal de la narrativa, destacando cómo se manejan los errores y las debilidades dentro del contexto familiar. La desnudez de Noé, más allá de su literalidad, representa una pérdida de dignidad y control, elementos esenciales para el líder de una familia y una comunidad. En las culturas antiguas, la exposición de la desnudez era a menudo un signo de humillación y deshonor, y el manejo de esta situación por parte de Cam tendría importantes repercusiones morales y éticas. El suceso en el que Cam descubre a su padre en tal estado y cómo elige responder a ello revela las dinámicas de respeto y honor en las relaciones familiares. Este incidente no solo expone a Noé, sino que también revela el carácter de Cam y anticipa los conflictos y divisiones que surgirán de sus actos. La narrativa resalta la importancia de la discreción y el respeto por la privacidad y la dignidad de los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad.
Al enfrentarnos a los errores o debilidades de otros, nuestras reacciones pueden definir el tipo de persona que somos y el tipo de relaciones que fomentamos. La actitud de Cam ante la desnudez de su padre se caracteriza por la indiferencia y la deshonra, no solo por no cubrirlo, sino por divulgar lo visto a sus hermanos. Génesis 9:22. Esta conducta muestra una falta de compasión y respeto que se contrasta fuertemente con la reacción de sus hermanos, Sem y Jafet, quienes toman medidas para cubrir a su padre sin mirarlo directamente. La decisión de Cam de revelar el incidente en lugar de remediarlo implica una violación de la intimidad y el honor de Noé, exacerbando su estado de vulnerabilidad y exponiendo a su padre a mayor deshonra. Este acto no solo muestra una falta de respeto filial, sino que también denota un desprecio por las normas y valores que sostienen la cohesión y el respeto mutuo dentro del núcleo familiar. La deshonra de Cam es particularmente grave, considerando el estatus de Noé como patriarca y su relación previa con Dios. Al actuar así, Cam no solo falta al respeto a su padre, sino que también desafía el orden y la autoridad divinamente establecidos, lo que resultará en consecuencias que afectarán a toda su descendencia. Este episodio subraya la importancia de las actitudes y comportamientos que adoptamos frente a los fallos de otros. En lugar de difundir la vergüenza y el deshonor, se nos llama a actuar con dignidad y respeto, protegiendo la integridad de quienes nos rodean, especialmente en sus momentos más vulnerables. El error de Cam, al compartir públicamente la vergüenza de su padre con sus hermanos, resalta un fallo moral significativo que va más allá del desprecio individual hacia Noé. Este acto de revelación no solo infringe la privacidad personal, sino que también socava la autoridad y el respeto que Noé, como cabeza de familia y sobreviviente del diluvio, debería comandar. Al transmitir la noticia a sus hermanos en lugar de actuar para resolver la situación, Cam transforma un incidente privado en un asunto público, alterando la dinámica de toda la familia y poniendo en riesgo el respeto y la unidad familiar. Este tipo de comportamiento es reprobado en muchas culturas y religiones, ya que promueve el conflicto y la disgregación comunitaria en lugar de la reconciliación y el apoyo mutuo. La acción de Cam también refleja un desafío más amplio a los valores y la autoridad establecidos. Un tema recurrente en la narrativa bíblica, donde las acciones de una persona pueden tener consecuencias significativas para toda la comunidad. Este incidente sirve como una advertencia sobre el poder de nuestras palabras y acciones, y cómo pueden ser utilizadas para construir o destruir relaciones de armonía dentro de nuestros entornos sociales y familiares. Este error conduce a la maldición de Canaán, hijo de Cam, evidenciando cómo los fallos de una generación pueden afectar a la siguiente. La narrativa bíblica a menudo explora cómo las acciones individuales están entrelazadas con el destino colectivo, ofreciendo lecciones valiosas sobre la responsabilidad personal y las consecuencias de nuestros actos en el contexto más amplio de la comunidad y la historia. Ante la situación comprometedora de su padre, Sem y Jafet mostraron un profundo respeto y discreción. Al enterarse de la condición de Noé, en lugar de ridiculizarlo o deshonrarlo, optaron por actuar con dignidad y consideración. Los hermanos tomaron una manta, la colocaron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás. Este episodio subraya una lección moral crucial. La verdadera fuerza de carácter se revela en cómo elegimos responder a las situaciones difíciles. Sem y Jafet nos enseñan que el respeto y la discreción no solo mantienen la armonía y el honor dentro de la familia, sino que también son vitales para cualquier comunidad que valore la justicia y la misericordia. La acción de Sem y Jafet de cubrir la desnudez de su padre con amor y respeto
nos enseña que es posible y preferible manejar los errores de los demás con compasión y cuidado. Este enfoque contrasta marcadamente con actitudes que buscan explotar o sacar provecho de las debilidades ajenas. Cubrir las faltas con amor no significa ignorar los errores, sino abordarlos de una manera que fomente la redención y la reconciliación. Este principio se refleja en muchas enseñanzas bíblicas y es fundamental en la ética cristiana, donde el amor y el perdón son centrales. El amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Un versículo que resalta la idea de que el amor no solo perdona, sino que también busca proteger al otro de la vergüenza, promoviendo un ambiente de gracia y curación. Implementar este principio en nuestras vidas cotidianas implica un reto continuo. Nos exige tener un corazón dispuesto a mirar más allá de los errores y buscar activamente maneras de apoyar y fortalecer a los demás, incluso cuando hemos presenciado sus momentos más bajos y vulnerables. El relato de Noé y sus descendientes nos recuerda que nuestras reacciones ante los fallos de otros pueden afectar nuestras relaciones y nuestro entorno de manera duradera. Mediante el cuidado y el cariño, podemos contribuir a un mundo donde prevalezcan la dignidad y el respeto recíproco sobre la crítica y el menosprecio. El cuento de Noé, Cam, Sem y Jafé destaca la importancia del respeto y el honor entre generaciones para la salud y estabilidad de cualquier comunidad. Este aprecio por la transmisión generacional no solo refuerza los vínculos familiares, sino que también garantiza la continuidad de valores y tradiciones cruciales para la cohesión social y cultural. En diversas culturas, el respeto hacia los mayores es visto como un pilar de la moral y un requisito para el carácter recto. Este homenaje se funda en la valoración de la sabiduría, la experiencia y los sacrificios de los antepasados. Al venerar a nuestros progenitores y ancianos, revalidamos nuestro compromiso con los principios que sustentan nuestra comunidad y aseguramos la transmisión de estos legados. El desprecio de Cam y las respuestas de Sem y Jafé también ilustran cómo los comportamientos de una generación pueden influir en la siguiente. La maldición que resulta del error de Cam no solo repercute en su descendiente Canaán, sino que también establece un precedente sobre las consecuencias de nuestros actos hacia nuestros progenitores. Este aspecto del relato bíblico nos reta a meditar sobre nuestro propio trato hacia nuestros padres y mayores. Nos motiva a pensar en cómo nuestras acciones pueden afectar no solo a nuestras relaciones directas, sino también al tejido moral de nuestra comunidad a largo plazo. El gesto de desvelar la desnudez tiene un significado profundo y complejo en el contexto bíblico. Más allá de su interpretación literal, este término puede sugerir una exposición de vulnerabilidad y un atentado contra la privacidad. En el caso de Noé, la desnudez expuesta por Cam muestra un instante de debilidad humana y la fragilidad de la condición humana. En las tradiciones bíblicas y muchas culturas, la desnudez representa mucho más que la falta de vestimenta. Simboliza el estado de inocencia original que se pierde por el pecado. Así, desvelar la desnudez puede entenderse como un acto que revela esa pérdida y recuerda nuestra vulnerabilidad al juicio y la vergüenza. La acción de Cam, al exponer la desnudez de su padre, puede interpretarse como un fracaso en proteger esa vulnerabilidad, mientras que la conducta de Sem y Jafé se ve como un esfuerzo por restaurar la dignidad perdida. Este contraste subraya una lección moral sobre la importancia de cuidar y proteger a quienes están desprotegidos o en un estado de debilidad. Este episodio enfatiza cómo los actos de revelación y ocultamiento pueden reflejar actitudes más profundas hacia el respeto, el honor y la ética interpersonal.
Al tratar estos temas, el relato bíblico nos incita a considerar las implicaciones de nuestras acciones y la forma en que elegimos tratar la vulnerabilidad de los demás. La decisión de Noé de maldecir a Canaán, el hijo de Cam, en vez de maldecir directamente a Cam, ha suscitado mucho debate y análisis. Esta elección puede interpretarse de diversas formas, reflejando las complejidades de la justicia y la retribución en el contexto bíblico. Una interpretación es que la maldición refleja no solo una respuesta a una ofensa individual, sino también una preocupación por el impacto futuro de ese comportamiento en las generaciones futuras. Al maldecir a Canaán, Noé podría estar indicando la continuación del comportamiento irrespetuoso y deshonroso de Cam en sus descendientes, sugiriendo que las consecuencias de nuestros actos a menudo van más allá de nuestra experiencia individual y afectan a nuestras generaciones futuras. Este acto también puede verse como un comentario sobre la importancia de la educación y la influencia parental en la formación del carácter. Además, dentro del contexto más amplio de la narrativa bíblica, la maldición sobre Canaán anticipa los conflictos históricos y territoriales entre los descendientes de Canaán y los de Sem y Jafé, especialmente en las narrativas de la conquista de Canaán por los israelitas. Esto sugiere que las acciones de Cam tienen repercusiones que moldean no solo las relaciones familiares, sino también eventos geopolíticos significativos. Este episodio nos insta a reflexionar sobre cómo nuestras propias acciones pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas. Nos invita a considerar cómo los patrones de comportamiento dentro de las familias y las comunidades pueden tener efectos persistentes, resaltando la responsabilidad que tenemos de actuar con integridad y honrar a quienes nos rodean. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán, y no directamente sobre Cam, tiene profundas implicaciones teológicas y genealógicas que se extienden a lo largo de las Escrituras y la historia bíblica. Esta maldición específica, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos, Génesis 9:25, establece un precedente para las relaciones futuras entre los descendientes de Canaán y los de Sem y Jafé. La maldición implica que los cananeos descendientes de Canaán estarían destinados a servir a las naciones surgidas de los otros hijos de Noé. Esto se refleja históricamente en los conflictos territoriales y culturales que caracterizarían gran parte del antiguo Cercano Oriente, especialmente en la narrativa de la conquista israelita de Canaán. Desde una óptica teológica, la maldición también enfatiza la noción de la responsabilidad generacional y cómo los actos de una persona pueden afectar el destino de sus descendientes. Aunque en la actualidad esto puede ser visto como injusto, en el marco bíblico, dichas narraciones actúan como explicaciones morales y teológicas sobre la estructura y los eventos del mundo. La historia de Cam y Canaán nos reta a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones a largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos siguen. Destaca una advertencia acerca de cómo los comportamientos negativos pueden perpetuarse a través de las generaciones si no se abordan adecuadamente. El legado de Cam y la maldición sobre Canaán no solo establecen un precedente de servidumbre para los cananeos, sino que también trazan profecías que impactarían las relaciones entre los pueblos descendientes de Noé. Este legado se examina en múltiples segmentos de la Biblia, donde los descendientes de Cam, particularmente los cananeos, son a menudo presentados en un marco de adversidad frente a los israelitas, descendientes de Sem. La narración bíblica, al esbozar el destino de los descendientes de Cam, muestra cómo las maldiciones y bendiciones pueden esculpir la historia de un pueblo. Por ejemplo, en la conquista de Canaán por los israelitas,
La maldición de Noé se usa como fundamento teológico para la subordinación de los cananeos. Sin embargo, este legado también plantea interrogantes sobre la equidad divina y el destino de los humanos. ¿Deberían los descendientes soportar indefinidamente las consecuencias de los errores de sus ancestros? ¿Cómo debemos interpretar estas historias en el contexto de un Dios justo y misericordioso? Estos son dilemas que teólogos y fieles han debatido a lo largo de la historia. La profecía, por tanto, no solo actúa como una predicción de futuros eventos, sino también como un marco para entender sucesos históricos y transmitir enseñanzas morales y espirituales. Así, el legado de Cam sirve como un recordatorio poderoso de que nuestras acciones pueden resonar mucho más allá de nuestra propia existencia y localidad. El impacto de las acciones de los ancestros en sus descendientes es un tema recurrente en la Biblia y se destaca en el relato de Cam y Canaán. Esta historia resalta cómo las decisiones y actitudes de una generación pueden influir en la vida y el destino de las siguientes. En el caso de Cam, su irrespeto y deshonor hacia Noé no solo deteriora su relación personal, sino que impone una carga sobre su progenie. La enseñanza extraída de esta narrativa es doble. Primero, subraya la importancia del ejemplo que los padres dan a sus hijos. Las conductas que los niños ven y las actitudes que absorben de sus padres pueden fundamentar sus propios principios y comportamientos futuros. Por tanto, la influencia parental es crucial y puede ser fuente de tanto bendiciones como maldiciones. Segundo, la historia promueve una reflexión sobre la responsabilidad y la autonomía personal. Aunque la maldición cae sobre Canaán, la Biblia también establece que cada individuo es responsable por sus propias acciones. Ezequiel 18:20. Esto sugiere un balance entre reconocer la influencia de nuestro contexto familiar y ejercitar nuestra capacidad de tomar decisiones éticas y justas. En última instancia, el relato de Cam y Canaán nos incita a pensar en cómo nuestras propias acciones pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de generaciones futuras. Nos desafía a vivir de manera que dejemos un legado de integridad y honor, y no de deshonor y maldición. Las palabras tienen una fuerza extraordinaria en la Biblia, capaces de bendecir, maldecir, crear y destruir. La maldición de Noé a Canaán es un claro ejemplo de cómo las palabras pueden moldear de manera significativa y duradera la realidad. En este contexto, una maldición no es meramente un deseo negativo, sino una proclamación que altera el curso de la historia para los afectados. Este poder del lenguaje refleja una creencia profunda en la capacidad espiritual y física de las palabras. Según la tradición bíblica, el mundo fue creado mediante la palabra de Dios. Por lo tanto, las palabras humanas, creadas a imagen de Dios, también poseen un eco de ese poder creativo o destructivo. Las maldiciones son tratadas con suma seriedad en la Biblia, vistas como capaces de invocar fuerzas espirituales que pueden afectar adversamente la vida de individuos o grupos. No obstante, también se sostiene que la justicia divina puede redimir incluso de la maldición más grave, ofreciendo vías hacia la redención y la restauración. La historia de Noé y sus hijos nos insta a considerar cuidadosamente las palabras que usamos. Nos recuerda que nuestras palabras pueden tener consecuencias duraderas y que debemos utilizar nuestro poder verbal para fomentar la verdad, la justicia y la bondad, en vez de perpetuar el mal o la discordia. Estas reflexiones culminan en una consideración profunda sobre el impacto humano y divino en nuestras narrativas personales y colectivas, y cómo interpretamos y vivimos estas influencias en nuestra vida diaria.
La maldición de Canaán y las acciones de Cam han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, reflejando los cambios en la comprensión teológica y cultural. En algunos periodos, estas narrativas fueron utilizadas para justificar teorías raciales y prácticas como la esclavitud, especialmente durante el tiempo en que se argumentaba que los africanos eran descendientes de Canaán y, por lo tanto, destinados a la servidumbre. Esta interpretación ha sido ampliamente desacreditada y condenada como una lectura errónea y un abuso de las Escrituras para fines opresivos. Los estudiosos bíblicos han explorado cómo estas historias reflejan las tensiones y conflictos dentro de las comunidades antiguas, sirviendo como una forma de explicar y legitimar las dinámicas de poder y territorio entre diferentes grupos. Desde una perspectiva teológica, estos relatos también se han visto como ejemplos del pecado colectivo y sus efectos a largo plazo, donde las consecuencias de las acciones de un individuo se extienden a su comunidad o descendientes. En tiempos modernos, la interpretación de estas historias ha evolucionado hacia una comprensión más matizada, centrada menos en la justificación de prácticas injustas y más en el aprendizaje de lecciones morales y éticas sobre el perdón, la justicia y la reconciliación. Este cambio refleja un enfoque más amplio en los temas de la redención y la transformación personal y comunitaria, en lugar de la perpetuación de maldiciones y divisiones. La riqueza de interpretaciones y la evolución de su entendimiento a lo largo del tiempo subrayan la complejidad de las Escrituras y la necesidad de abordarlas con una perspectiva informada y reflexiva. Estos relatos no solo nos hablan de nuestro pasado, sino que también ofrecen guía e inspiración para abordar los desafíos morales y espirituales del presente. Comparar la falta de Cam con el pecado original cometido por Eva en el jardín del Edén nos brinda perspectivas esclarecedoras sobre la naturaleza del pecado y su impacto en la humanidad. Ambos incidentes implican la transgresión de un mandato divino y generan efectos perdurables no solo para quienes están directamente involucrados, sino también para sus descendientes y, en un sentido más amplio, para toda la humanidad. El pecado original, que se relaciona con la desobediencia de Eva y Adán al comer del fruto prohibido, marca la introducción del pecado al mundo, resultando en la expulsión del paraíso y el origen de la mortalidad y el sufrimiento humano. Este evento es visto tradicionalmente como la fuente de la naturaleza pecaminosa de la humanidad, influyendo en todas las generaciones futuras. Por su parte, la falta de Cam, que implica el deshonor hacia su padre y el desprecio por su estado de vulnerabilidad, aunque no es tan trascendental en alcance, conlleva también repercusiones significativas. La maldición que se impone sobre Canaán y la resultante división entre los descendientes de Noé ilustran cómo los actos individuales pueden tener efectos éticos y sociales profundos. Ambos relatos subrayan aspectos de tentación, elección y consecuencia, y evidencian cómo las decisiones personales pueden alterar fundamentalmente el curso de la historia humana. Estas historias nos incitan a reflexionar sobre nuestra propia propensión hacia el bien y el mal y las repercusiones de nuestros actos. Eva y Cam comparten el rasgo de ser seducidos por sus percepciones, que conducen a actos de infracción. Eva es seducida por la serpiente y por la apariencia del fruto, que era agradable a los ojos y deseable para ganar sabiduría. Génesis 3:6. Este engaño visual la lleva a tomar una decisión con consecuencias desastrosas para ella y para toda la humanidad. De manera similar, Cam actúa basándose en lo que percibe, la desnudez de su padre, y en lugar de proteger y respetar su vulnerabilidad, opta por exponerla a sus hermanos.
En ambos casos, la percepción y la interpretación errónea de lo observado resultan en decisiones equivocadas. Sin embargo, mientras Eva es engañada por otro, la serpiente, Cam toma conscientemente la decisión de cometer su acto deshonroso. Estas narrativas demuestran cómo las percepciones pueden ser engañosas y cómo las apariencias superficiales pueden llevarnos a errores si no actuamos con prudencia. Nos recuerdan la importancia de la sabiduría, la cautela y la responsabilidad moral en nuestras respuestas a las situaciones y en nuestra interpretación de los eventos. Las prohibiciones y las violaciones son centrales en la narrativa bíblica, sirviendo como momentos decisivos que a menudo resultan en cambios significativos en la relación entre Dios y la humanidad o entre individuos dentro de las historias. Las normas establecidas por Dios, como el mandato de no consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal, o las instrucciones dadas a Noé y sus descendientes, son fundamentales para mantener el orden y la armonía en la creación. La transgresión de estos límites, como en los casos de Eva y Cam, lleva a consecuencias que trascienden el castigo individual. Afectan a comunidades completas y tienen profundas repercusiones teológicas. Estos actos de desobediencia no solo alteran las circunstancias inmediatas, sino que también reconfiguran la historia humana y divina, creando nuevas realidades, y a menudo la necesidad de intervención divina para restaurar el equilibrio. En la Biblia, los límites no son arbitrarios, reflejan la sabiduría y justicia de Dios en su gobierno del mundo. Las transgresiones, por lo tanto, son lecciones que resaltan la importancia de la obediencia, la humildad y el respeto por la autoridad divina y moral. Nos enseñan sobre la naturaleza del pecado y sus efectos desestabilizadores, y sobre la necesidad de gracia y perdón para superar las brechas que el pecado crea. La reacción de Noé a la transgresión de Cam marca un punto crucial en la dinámica familiar post-diluvio. Al despertar y descubrir lo que Cam había hecho, Noé pronuncia una maldición sobre Canaán, un acto que no solo castiga la falta de respeto mostrada por Cam, sino que también establece un tono de gravedad y consecuencia dentro de la familia recién reconstituida. Este incidente destaca las tensiones que pueden surgir incluso en las familias que han sobrevivido a grandes calamidades juntas. La respuesta de Noé refleja su autoridad como patriarca y su rol como mediador de bendiciones y maldiciones divinas. También ilustra cómo los líderes familiares manejan las crisis internas y cómo estas respuestas pueden afectar la cohesión y el futuro del grupo familiar. La dinámica familiar post-diluvio ilustra la complejidad de las relaciones humanas y la continua necesidad de guía, disciplina y perdón en la reconstrucción de la sociedad. A pesar de la restauración del mundo y la segunda oportunidad dada a la humanidad, los desafíos de la vida en comunidad persisten, requiriendo de todos los miembros de la familia una consideración cuidadosa de sus acciones y sus impactos en los demás. La narrativa de Cam y la subsiguiente maldición sobre Canaán ofrecen una rica fuente de enseñanzas sobre el perdón y las consecuencias del pecado. La reacción de Noé a la falta de respeto de Cam no solo demuestra la gravedad con que se trataban los actos de deshonra en aquel tiempo, sino que también subraya la importancia de las respuestas adecuadas ante las transgresiones. En esta historia, el perdón no se menciona explícitamente. En cambio, se destaca la respuesta de maldición como un acto de justicia y enseñanza. La maldición puede verse como una forma de establecer límites claros y consecuencias para acciones que desestabilizan la comunidad y la familia. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la naturaleza del perdón y la justicia divina.
¿Es la maldición una sentencia final o hay espacio para la redención y el perdón más allá de esta acción de juicio inicial? Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos los errores y las transgresiones en nuestras propias vidas. Nos desafía a cuestionar si optamos por responder con castigo y retribución o si buscamos caminos hacia el perdón y la rehabilitación, incluso frente a actos de gran deshonor. La historia de Cam ilustra que las repercusiones de nuestras acciones pueden extenderse mucho más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a generaciones futuras. Este elemento de la narrativa subraya la responsabilidad que asumimos al tomar decisiones y elegir nuestras reacciones ante dilemas morales y éticos. La historia de Cam y Noé sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo, proporcionando lecciones valiosas sobre ética, responsabilidad y dinámicas familiares. En una era donde la privacidad y el respeto por los demás son constantemente debatidos y motivo de preocupación, este relato bíblico resalta la importancia de tratar a los demás con dignidad y consideración, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Las implicaciones actuales de esta historia también se extienden a la esfera de la justicia y la reconciliación. En sociedades que lidian con legados de injusticias históricas y conflictos, la narrativa de la maldición y su impacto generacional puede servir como un recordatorio de que las acciones pasadas tienen efectos duraderos y que la reconciliación implica abordar esos legados de manera honesta y constructiva. Además, el relato ofrece perspectivas sobre la gestión de conflictos dentro del núcleo familiar. En una época donde las relaciones familiares pueden ser complejas y cargadas de tensiones, la historia de Noé y sus hijos nos enseña sobre la importancia de la comunicación abierta, el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones que restauren y fortalezcan los vínculos familiares en lugar de dividirlos. Finalmente, esta antigua historia alienta tanto a individuos como a comunidades a reflexionar sobre cómo sus propias acciones pueden contribuir a un legado de positividad y respeto o de negatividad y conflicto. Nos insta a considerar cómo nuestras decisiones diarias no solo moldean nuestras vidas, sino también el mundo que dejaremos a las futuras generaciones. La ética bíblica enfatiza fuertemente el respeto hacia los padres y los mayores, considerándolo crucial para la salud moral y espiritual de la comunidad. Este principio se refleja en uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, enfatizando la importancia de este respeto no solo como un deber moral, sino como un mandato divino. En la historia de Cam y Noé, la falta de respeto de Cam hacia su padre simboliza una infracción de este mandato crucial, con repercusiones que afectan a toda su descendencia. Este relato sirve como un recordatorio potente de que el respeto hacia los padres es fundamental para mantener el orden y la armonía dentro de la familia y, por extensión, en la sociedad. Además, la tradición bíblica asocia la longevidad y la prosperidad con el cumplimiento de este mandamiento, indicando que el respeto a los padres no solo es beneficioso desde un punto de vista ético, sino también práctico. Esta perspectiva refuerza la idea de que sociedades estables y justas se construyen sobre la base de relaciones familiares saludables y respetuosas. La ética bíblica en este tema también nos invita a considerar cómo las actitudes hacia los mayores reflejan valores más amplios dentro de una cultura, incluyendo la valoración de la sabiduría, la experiencia y la tradición. Al honrar a aquellos que nos precedieron, reconocemos su contribución a nuestras vidas y aseguramos que su legado continúe influyendo positivamente en las generaciones futuras. La historia de Cam y Noé
también invita a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia y el pecado. Teológicamente, el pecado se entiende a menudo como una transgresión contra la voluntad y las leyes de Dios, y la justicia como el principio que dicta el castigo o recompensa adecuada por las acciones de una persona. En esta narrativa, la justicia se manifiesta en la forma de la maldición pronunciada por Noé, lo cual genera preguntas sobre la proporcionalidad del castigo y la transmisión de culpa y castigo a través de las generaciones. Estos temas nos retan a examinar nuestra comprensión de la justicia divina, especialmente en términos de su equidad y aplicación a lo largo del tiempo. Además, la historia resalta la complejidad del pecado y sus múltiples dimensiones. No solo se considera el acto en sí, sino también las intenciones detrás de él y sus consecuencias a largo plazo. Esto nos enseña que el pecado no es simplemente un acto aislado, sino un fenómeno que puede tener un impacto profundo en individuos, familias y comunidades enteras. Las reflexiones teológicas sobre estos temas nos invitan a considerar nuestras propias nociones de justicia y cómo respondemos al pecado y la transgresión en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Nos desafían a buscar maneras de administrar la justicia que sean restaurativas en lugar de simplemente punitivas, y a encontrar caminos hacia el perdón y la reconciliación que reconozcan el daño causado mientras se busca la curación y la restauración. La narrativa bíblica, con su énfasis en la gracia y la redención, nos insta a reconocer la profundidad del amor y la misericordia de Dios, que se extiende incluso a aquellos que han caído más profundamente en el error. A través de las historias de restauración, como la del rey David, quien a pesar de sus serios pecados, fue el amado, un hombre conforme al corazón de Dios, se nos muestra que la redención está al alcance de todos, sin importar la gravedad de sus errores. Este mensaje de esperanza es crucial en un mundo donde a menudo se ve el fracaso como un final, en lugar de una oportunidad para el crecimiento y la mejora. La enseñanza bíblica nos anima a ver cada caída como una invitación a levantarnos y buscar una nueva dirección bajo la guía divina. Esto es especialmente relevante en las sociedades modernas, donde la presión por el éxito puede llevar a las personas a ocultar o negar sus fallos en lugar de enfrentarlos y aprender de ellos. La posibilidad de redención que propone la narrativa bíblica cuestiona nuestras concepciones modernas de justicia, que a menudo se inclinan más hacia el castigo que hacia la rehabilitación y la restauración. Nos recuerda que una sociedad verdaderamente equitativa es aquella que promueve la recuperación y la reintegración de los que han errado, reconociendo que cada individuo tiene la capacidad de cambiar y aportar valor. La redención también implica un concepto de liberación, no solo de las consecuencias de nuestros errores, sino también de las estructuras y sistemas que perpetúan la injusticia. En este contexto, la gracia divina puede ser vista como una fuerza transformadora que no solo renueva a los individuos, sino que también impulsa a las comunidades a luchar contra las injusticias y a promover un mundo más justo y misericordioso. En el ámbito de las relaciones personales y comunitarias, la redención bíblica resalta la importancia de la perseverancia y la paciencia. Frecuentemente, el camino hacia la restauración es largo y arduo, y puede requerir que perdonemos una y otra vez, tal como Dios nos perdona. Esta perseverancia en el perdón y la rehabilitación es crucial para la curación de relaciones dañadas, ya sean personales, familiares o comunitarias. La idea de redención es profundamente esperanzadora, porque nos asegura que nuestras historias personales no tienen por qué terminar con nuestros errores. Cada individuo tiene la oportunidad de reescribir su historia, y cada comunidad tiene la capacidad de regenerarse.
Este es un mensaje poderoso en una era donde muchos creen que están definidos por sus errores pasados. La enseñanza sobre la redención nos invita a todos a ser agentes de gracia en las vidas de otros. Al ofrecer perdón, apoyo y oportunidades para la reintegración, no solo ayudamos a otros a redimirse, sino que también promovemos un entorno en el que la gracia y la compasión florecen. Esto es fundamental para construir comunidades donde la empatía y el cuidado mutuo se impongan sobre el juicio y la exclusión. La historia de Cam, Noé y la maldición de Canaán, por tanto, no solo sirve como un recordatorio de las consecuencias del pecado y la importancia de la conducta ética, sino también como un testimonio de la capacidad de superación de nuestras debilidades a través de la gracia divina. Nos enseña que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para la esperanza, el cambio y una nueva existencia. La historia de Cam, además de sus lecciones inmediatas sobre integridad y el manejo de errores, también subraya la importancia del liderazgo ético en todos los niveles de la sociedad. Observando las acciones de Noé y las respuestas de sus hijos, se resalta el papel de los líderes en modelar comportamientos y establecer normas para otros. Un líder, ya sea en una familia, una comunidad o una nación, debe personificar los valores que desea ver en otros, especialmente en tiempos críticos. Este relato bíblico también ilumina la complejidad de las relaciones humanas y cómo pueden complicarse aún más bajo presión o en situaciones de crisis. La dinámica entre Noé y sus hijos ilustra cómo diferentes individuos pueden reaccionar de manera distinta ante las mismas circunstancias. Esto nos enseña la importancia de comprender y valorar las perspectivas únicas dentro de cualquier grupo o comunidad, reconociendo que cada persona contribuye de manera distinta a la resolución de situaciones. El incidente con Cam nos incita a reflexionar sobre la transparencia y la honestidad en nuestras interacciones. Aunque la transparencia es generalmente valorada, la historia demuestra que debe ser equilibrada con sensibilidad y respeto por los demás. Esto es especialmente relevante en la era digital, donde la privacidad está constantemente en riesgo y donde la línea entre la transparencia y la exposición indebida puede ser muy fina. La historia también nos recuerda la importancia de la resiliencia y la capacidad de recuperación ante los errores. Aunque Cam falló en su momento de prueba, la narrativa bíblica como un todo es un testimonio de cómo las personas y las comunidades pueden aprender y crecer a partir de sus errores. Esto nos anima a no definir a las personas o a nosotros mismos solo por nuestros peores momentos, sino a ver cada error como una oportunidad para mejorar y fortalecer nuestro carácter. Este episodio bíblico aborda la noción de las consecuencias no intencionadas. A menudo, nuestras acciones pueden tener efectos que no anticipamos, afectando a otros de maneras que no consideramos. Este aspecto de la historia de Cam nos impulsa a pensar cuidadosamente en las posibles repercusiones de nuestras decisiones, promoviendo una mayor deliberación y prudencia en nuestro comportamiento diario. Además, la narrativa de Cam y Noé también es un llamado a la acción comunitaria y al apoyo mutuo. Nos muestra que cuidar de los demás, especialmente de los más vulnerables, no es solo una responsabilidad individual, sino colectiva. En una sociedad donde cada vez más personas pueden sentirse aisladas o marginadas, este mensaje resuena con la necesidad de fomentar una comunidad solidaria y compasiva. Finalmente, la historia ilustra cómo las tradiciones y las narrativas familiares pueden influir en nuestra identidad y comportamiento. Nos anima a examinar y, si es necesario, rediseñar las narrativas que heredamos para asegurarnos de que fomenten valores de integridad, justicia y respeto. Al hacerlo, no solo honramos nuestra herencia, sino que también contribuimos a un legado
que será valioso para las generaciones futuras. En conjunto, la narrativa de Cam y Noé despliega múltiples niveles de enseñanzas que son aplicables a nuestra vida actual. Desde la gestión de la privacidad hasta la respuesta ante los errores, este relato bíblico continúa siendo una fuente valiosa de sabiduría y orientación en la búsqueda de una vida ética y moralmente robusta. La historia de Cam y Noé, con sus significativas implicaciones morales y espirituales, nos recuerda la permanente relevancia de los valores esenciales en el comportamiento humano. A través de esta narrativa se resaltan conceptos como la verdad y la honestidad, instándonos a mantenernos fieles a estos principios incluso en los momentos más difíciles. La integridad de Sem y Jafé, en contraposición a la falta de Cam, no solo preserva la honorabilidad de su familia, sino que también establece un patrón de conducta para todos aquellos que conocen su historia. Este relato bíblico también enfatiza la importancia de la compasión en nuestras interacciones. Al decidir cubrir a su padre, Sem y Jafé demuestran la compasión en práctica, mostrando que el amor y el respeto por la dignidad ajena deben prevalecer sobre el juicio y la condena. Este enfoque compasivo es esencial para fomentar relaciones sanas y respetuosas en cualquier comunidad. Además, la narrativa subraya la responsabilidad personal en la elección entre el bien y el mal. Cam, al comportarse de manera deshonrosa, inicia una secuencia de eventos que no solo afecta su vida, sino también la de sus descendientes. Este aspecto de la historia nos revela que nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a generaciones futuras. Por otro lado, la respuesta de Noé al descubrir la falta y la maldición que impone ilustran la necesidad de justicia y disciplina para mantener el orden social y moral. No obstante, estas medidas no deben ser vengativas, sino correctivas, enfocadas en la mejora y el aprendizaje de los implicados. Este equilibrio entre justicia y misericordia es crucial para el desarrollo de una comunidad equitativa y ética. La historia también nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón. Aunque la historia de Cam termina con una maldición, el mensaje global de la Biblia se inclina hacia la redención y la posibilidad de trascender el pasado, sin importar cuán oscuro sea. Este mensaje de esperanza es vital para cualquier individuo o comunidad que busca sanar viejas heridas y avanzar hacia un futuro más esperanzador. En un contexto más amplio, la historia de Cam y Noé nos desafía a evaluar cómo tratamos a los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Nos anima a ser protectores y no perpetradores de injusticias, alineando nuestras acciones con un conjunto de valores que priorice el bienestar y la dignidad humana sobre el egoísmo y la maldad. Finalmente, este relato bíblico enfatiza la importancia de la comunidad y la interdependencia. Al vivir con integridad y respetando a los demás, contribuimos a la creación de una sociedad más justa y compasiva, donde cada individuo pueda sentirse seguro y valorado. La historia de Cam y Noé, por lo tanto, no solo actúa como un recordatorio de las debilidades humanas, sino también como una guía para la construcción de una comunidad resiliente y ética. En resumen, las lecciones extraídas de la historia de Cam y Noé son diversas y están profundamente enraizadas en los principios judeocristianos de justicia, compasión y redención. Al estudiar y meditar sobre estas enseñanzas, podemos aspirar a vivir vidas que no solo honren nuestra herencia espiritual, sino que también enriquezcan nuestras comunidades y el mundo en general.